Me parece que no hay que caer en los encantos de la irreversibilidad. Si este gobierno algún día llegara a dolarizar, nosotros tenemos que prepararnos y tener en claro que vamos a levantar la dolarización y volver al peso. Así es. No hay que decir, bueno, hicieron algo de lo cual no podemos salir nunca más. No. En el mismo sentido y de la misma manera, las leyes que pongan en práctica podrán ser dadas vuelta por otras leyes. Y ese es, digamos, podríamos decir que es el costado político del enfoque de Milei. También hay un costado de la personalidad que no es menor, aunque para nosotros es de segunda o tercera magnitud, pero tiene que ver con la persona que toma decisiones. Así es. Es muy importante conocer las características de la persona que toma decisiones por lo político, no por lo personal. Poco nos importa, salvo en términos humanitarios, lo que pasa con la salud, pero sí del personaje. Pero sí, ¿qué influencia puede tener esto en la toma de decisiones? Y entonces, Artemio, ¿qué vamos a hacer ahora? No, bueno, yo estuve observando muy atentamente la intervención de los especialistas en este tema, porque creo que es un tema muy delicado, hay que manejarlo de una manera absolutamente equilibrada y para eso hay que conocer. Convocamos a la licenciada Mariela Esparza. Yo la escuché en varias intervenciones, sobre todo radiales, pero también tiene intervenciones en streaming y tiene investigaciones publicadas. Es una psicoanalista, ella es egresada de la Universidad de Buenos Aires, y me pareció muy pertinente el señalamiento del análisis de la estructura de personalidad de Javier Milei, y al mismo tiempo con mucho fundamento y mucho conocimiento. Lo que vos decís me parece central. A mí, y creo que a nosotros en general, nos interesa saber si esta estructura de personalidad provoca o suscita la capacidad, un especial nivel de manipulación por parte de un tercero, si es vulnerable a la utilización por parte de un tercero una estructura de personalidad como la que según Mariela describe en Javier Milei. Pero que es profesional del tema. Sí, bueno, psicoanalista de la UBA, con trabajos especializados. Yo leí trabajos publicados, o sea, la recomiendo que la busquen en internet, lo van a obtener. Pero me interesa esa mirada, no para sucumbir al discurso de Talok, sino para ver cómo esa estructura de personalidad puede influir en el sistema de decisiones de el presidente de la nación. No es que estamos hablando de cualquier cosa. Así que bueno, Mariela, fue una introducción un poco extensa, pero ahora te queremos escuchar a vos y te saludamos y te agradecemos, por supuesto, que colabores con nosotros para entender la complejidad de esta etapa que incluye este tema. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, le hicieron con la introducción, marcaron y delinearon algunas cuestiones muy interesantes que tienen que ver esto con lo político, justamente, y por eso yo vengo diciendo que el diagnóstico es político y forma parte de la política y no de lo partidario. No me parece menor la diferencia, ¿no? Y por supuesto que colegas, etcétera, desde el comienzo fueron un poco quizás tímidos en decir algo de lo que estábamos viviendo y de lo que estábamos viendo, pero todos lo estábamos viendo, y esto es lo más singular, porque es difícil hablar de Milei porque es el presidente, pero es difícil al mismo tiempo no hablar de Milei por todo lo que Milei nos muestra, por todo lo que Milei hace y cómo piensa, porque eso queda abierto, queda a la vista de todos. Nosotros, los analistas, los psicoanalistas, que escuchamos la palabra, que no tiene un fin puramente comunicacional. Para los la palabra no es comunicación, está diciendo algo de la realidad de esa persona, de la realidad de cómo el lenguaje de la palabra la materializa, esa realidad psíquica, que entonces empieza a formar parte de una suerte de realidad compartida. Si nosotros vemos que aparece un libro que dice en la reseña que Milei se recibió en la Universidad de Buenos Aires, esto último, ¿no?, que apareció, nosotros decimos, ¿cómo? ¿Pero cómo?
no era que no, empezamos a dudar, ¿no? Empezamos a decir, no era que no era cierto, no era... Todo nos empieza a poner en una... como empieza todo como a ponerse en tela de juicio. Y eso me parece que es de época y que es preocupante. Para no entrar en el concepto por ahí más rígido de cómo uno piensa la estructura de mi ley, cómo puedo pensar la estructura en términos de forclusión, que por ahí se pone más densa la cosa. Se me ocurrió poder pensar con una noción que trabaja Koyev, pueden verlo en su libro Noción sobre autoridad. Porque la autoridad no es un concepto cualquiera. Un presidente debe estar investido de autoridad. Koyev ahí ubica 4 autoridades, no me quiero poner en el detalle, pero tiene una etimología muy particular, la autoridad, que da cuenta de que alguien que está investido por esto puede hacer crecer, aumentar y magnificar eso bueno que está ocurriendo, porque tiene la posibilidad de actuar sobre los demás, pero que entonces lo hace de una manera donde uno no está obedeciendo y acatando, ¿sí?, porque está sustentado en la coacción o la persuasión, sino que la autoridad supone una alteridad con los demás. La verdadera esencia, entonces, reside en que no es irracional, porque permite percibir al otro y decir, bueno, con este otro algo va a mejorar. Fundamentalmente, la autoridad, entonces, supone que hay un otro, algo que nosotros no vemos en Milei. Es interesante poner el foco ahí, porque esta realidad es compartida, él hace caso omiso. Por lo tanto, esto que llamamos autoridad, que debería investirlo porque él está cumpliendo una función, entonces es algo que él representa, necesita contar con ciertos elementos que nosotros no vemos en Milei, algo que lo represente como persona que está dando cuenta de una función, al modo de la matemática, es una función simbólica. Disculpame una cosa, Mariela. Sí. Esto es que él quiere crear una figura de él mismo que él sabe que no es cierta. Bueno, pensarlo así sería que lo hace voluntariamente. Exacto. Claro, pero él no lo hace voluntariamente. No es algo del yo, no es que él se propone. Lo que él no cuenta es con esas herramientas que le hubieran permitido en algún momento histórico reconocer a ese otro como alteridad que ha encarnado las reglas y las leyes, porque nosotros estamos organizados en un mundo que está, por cierto, reglado, ¿sí? Hasta del mismo juego infantil tiene reglas. Claro. Y eso es como del vamos, ¿viste? Entonces, a partir de ahí se organiza luego entonces las leyes. Esto está dentro del ámbito de lo simbólico. Lo simbólico es todo lo que nos regula como la sociedad que somos. Una trama que organiza los objetos, las cosas del mundo. Para él, el mundo está organizado de una manera muy particular que funciona solo así para él. Entonces medio nos trate de idiotas, ¿viste? Cuando ustedes que no saben lo que es la economía, ustedes que no saben lo que es la inflación o qué es un número, qué es lo exponencial, nosotros no tenemos por qué saber lo que es eso. Mariela, ¿qué tal? Te habla Natalia Salvo, que interesantísimo lo que decís, y te quería hacer una pregunta acerca de, bueno, en función de todo lo que estás manifestando, ¿qué pensás? Esta ausencia de registro de la otredad, ya sea porque exista o no una patología, o una estructura psíquica determinada, ¿no recoge de algún modo la falta de registro de la otredad que también hay en cierto sector de la sociedad? ¿No resulta refractario, digo? Absolutamente, y por eso me parecía interesante pensarlo como algo de época y como algo político. Claro. Porque a traslucirse, ¿no? Empieza uno a dudar de todo, y creo que la inteligencia artificial acá viene a responder muy bien a eso. La verdad que es discursivo, y entonces uno va naturalizando algunas cosas que tienen que ver, como no está instituida esta noción de autoridad en esta estructura, lo que nosotros vemos es una tensión de agresión imaginaria, evidentemente, donde somos todos tontos, porque no entendemos la economía, pongámosle, o que él puede hacer a viva voz amenazas, tuitear maníacamente, hablar de principio de revelación, descuartizar, eliminar traidores, y uno dice, esto no es esperable, pero empieza a naturalizarse. Son esos que sientan precedentes. Eso me parece muy importante, que no lo dejemos pasar, como decían al comienzo, algo de lo irreversible, ¿no? Como en física sucede esto, cuando algo se produce un cambio a nivel de un estado, de un escenario. Hay procesos, claro, que no pueden volver al estado originario. Claro, no vuelve al estado original, pero necesariamente algo debe reequilibrarse, porque no podemos vivir en un estado de locura permanente, no hay cuerpo que lo ni mente que lo aguante.
Entonces, si nosotros permitimos que esto haga un precedente, estamos listos. Y Mariela, ¿qué función juega esto que nos pasa a todos, ¿no? Que por lo menos a mí a nivel personal, pero se escucha continuamente la desazón, la angustia que genera la falta de certeza. ¿Qué lugar tienen las certezas, por lo menos en ciertas columnas básicas para la estructura de la personalidad? ¿Qué genera esta ausencia de certeza? Bueno, mira, me parece importante, por ejemplo, la idea de certeza para nosotros es algo que funciona en la cabecita de Milei. En la cabeza de Milei hay certeza, él está seguro de determinadas cosas, del equilibrio fiscal, esas son sus certezas, eso es lo que no permite flexibilizar su pensamiento. Claro. Para nosotros, los comunes que no tenemos ese modo de pensamiento, no es que él no sea común, perdón que lo diga así, pero entendimos. Los que no nos manejamos con ese nivel de rigidez mental, tratamos de con todos ir haciendo un pensamiento común y nos vamos sosteniendo nosotros. Entonces, necesariamente empezamos a pensar entre todos. Esto es lo que está minado en este momento. Claro. Y entonces, ¿por qué nosotros sostenemos, por ejemplo, la universidad pública? Porque, bueno, produce conocimiento y saber sobre lo público, y lo público es lo de todo. Claro. Entonces, si esto está minado, nos empezamos a angustiar. Si esto no está preservado, empezamos a apoyarnos con los otros y empezamos a necesitar el abrazo, ¿viste? Lo más sencillo, uno dice, che, juntémonos. Totalmente. Bien, entonces, digamos, paralelamente, esto también va generando saberes que se ponen a discutir con esto que está pasando, porque para algunos esto no es normal, que nos digan por televisión que nos van a matar a todos. Para algunos no es normal. Algunos otros quizás se ríen porque hay algo del fenómeno. Él produce a su alrededor algo muy del fenómeno, ¿viste? Entonces, lo que produce como fenoménico, en realidad lo que nos está diciendo es que hay unas facultades que están alteradas. Por eso él nos amenaza constantemente. Por eso dice que es el león. Y cualquiera podría decir, qué gracioso. No, no es nada gracioso. No, claro. ¿No? Sí. Pero mucha gente sí quedó adherida a este tipo de pensamiento, y por eso para mí esto no es lo que funciona en términos de la masa. Freud habla de la masa artificial, el ejército y la iglesia. Para mí lo que funciona a nivel de Milei no es una masa, es una adherencia ligada a lo que llaman comúnmente el odio. ¿Viste que se está diciendo mucho esto del odio? Bien, el odio, a diferencia, pongámosle, del amor, donde en una masa el líder ama a todos por igual, cuando el líder ama a todos por igual, esa masa se mantiene cohesionada. Claro. Ahora, el odio es una rivalidad y una especularidad donde hay un solo lugar para dos. Esto es la diferencia fundamental. Claro. El amor es metáfora por excelencia, entonces el amor se basa en la palabra, pongámosle, que tiene una función singular, simbólica, donde no determina exactamente aquello que dice, sino que se pone en relación a otra palabra para crear una significación. No es rígida, eso es el signo. Si uno ve humo, dice ahí se está quemando algo. Claro. No hay otra cosa para pensar. En cambio, la palabra tiene una particularidad fundamental, que es producir una significación nueva. Entonces es creadora. Me parece que se está socavando esta cuestión. Mariela, te hago una pregunta que es la que a mí me mueve fundamentalmente a preocupación. Vos hiciste una intervención mostrando, comparando los discursos de la calle Pou y Milei, dijiste esto es neurosis para el caso de la calle Pou, esto es psicosis en el caso de Javier Milei. Más allá de la caracterización clínica, no te voy a meter en ese brete, y menos por radio. La estructura de personalidad del presidente ¿lo hace más, menos, no influye, no tiene ningún efecto, manipulable por terceros? Está buena la pregunta, lo escuché al comienzo, sí. En algún momento yo escribí una frase que era que Milei es un psicótico arengado por un grupo de perversos. Ajá. Que es, bueno, es polémica, pero bueno, la perversión... Que me parece nada que no sea polémico produce sentido, Exacto. Entonces, la perversión como tal es lo que intenta llevar al otro, en este caso somos nosotros. La perversión es un modo distinto de lo paterno en términos de la ley, no el papá.
lo paterno. Lo paterno es lo que organiza. Entonces nosotros estamos organizados de una manera que ya tiene una historia para nosotros. Esto viene otra vez, porque esto ya lo vivimos, pero viene otra vez a mover lo que ya nos venía organizando de determinado modo. Entonces, es un valor que viene a aniquilar al otro, quitarle el valor metafórico que cada uno de nosotros tenemos como objetos en el mundo, y aniquilarnos como trama social, y entonces ese entramado social se vuelve a poner en tela de juicio. ¿Es manipulable? Y sí, porque este tipo de personalidad, esta estructura, se manifiesta en toda la cuestión, más bien, te podría decir, energética, como decirte, yoica, a nivel de los lazos directos con el otro. Entonces, por eso todo lo que responde Milei siempre es en mi contra, a mi favor, en mi contra, a mi favor. Entonces sí que es manipulable, se lo puede llevar a que se va a hacer lo que él quiere, porque siempre hay que hacer lo que él quiere, pero los intereses son anteriores. Nadie está haciendo lo que él quiere. Él está puesto ahí para hacer lo que los demás quieren. Por eso digo que está arengado por un discurso perverso. Perverso en el sentido de una nueva modificación de lo que tenemos como instituido. Por eso hay una ley nueva, supuestamente, de base que ya teníamos, y un nuevo acuerdo de mayo. El 25 de mayo es histórico para nosotros, digo, no necesitamos acordar, parece, nuevas cosas. Entonces, a esto voy con que es perverso. Es una perversión en el sentido nuevo de lo paterno, de lo organizacional para nosotros, ¿sí? Entonces, no es que el tipo, se suele decir que él es sádico, ¿no? Tiene un goce sádico. Bueno, eso es todo un concepto para pensar. Lo que hace el perverso, en ese caso, que no va a estar maltratando en público a nadie, el perverso no es lo mismo que el loco, tampoco podríamos homologar psicosis a locura, no es lo mismo tampoco, pero, a ver, Milei, en su modo de trato, sí parece que hay un desprecio y una suerte de llevar a nosotros, cada uno de nosotros, a un punto de desaparición de lo simbólico, de la trama simbólica y de las instituciones. Esto es lo que me preguntaba Natalia, no recuerdo el nombre. Sí, Natalia. Preguntaba a Natalia cómo nos afecta a todos. Y nos afecta a todos en la trama simbólica que tenemos, que nos sostiene históricamente. Por eso le leemos algún borde de perversión a lo que hace. Por el maltrato nos lleva a la condición de resto. Porque si no tenemos lo simbólico que nos sostiene, quedamos como puro cuerpo. Y por eso habían dicho que por ahí nos ponemos a comercializar los órganos. Somos puro cuerpo en ese punto, para esta lectura, ¿no? Abrimos el mercado de los órganos. Es la deshumanización total ya de todo. Exactamente. Tengo una pregunta. Vos me señalaste lo voluntario y lo no voluntario cuando yo te preguntaba si creaba una ficción. En el caso de la perversión, ¿es un acto voluntario o tampoco es controlable? No, la perversión la tomamos en un sentido que queda siendo instrumento de un discurso absolutamente completo, ¿no? Claro. No, tampoco lo ligamos a algo volitivo. Es la parte de acción que completa todo el otro cuadro que señalabas. Sí, y en este punto a mí me parece que sí. Sí. Y también empieza a pasar algo respecto de este maltrato en el que todos quedamos tomados, donde todo parece que es lo mismo, y entonces 4 perros es lo mismo que 5 perros y que 43 conejos. Y no es lo mismo. Y no es por ser literales, porque eso también, en una tensión donde parece que la literalidad es el que no puede pensar con lo chistoso. Esto no es chistoso. El chiste es ahí donde nos reímos todos, porque hay una terceridad que sanciona eso como gracioso. Esto es reírte no reírte con. Exactamente, es una suerte de humor, entre comillas, pero el humor uno lo puede ejercer sobre uno mismo, no sobre el otro, porque eso es una agresión. Y la ironía, no, son distintas dimensiones, que lo que todo el tiempo nos está mostrando es que en lugar de la terceridad, eso que yo llamaba al comienzo autoridad, y que Natalia muy bien dice con esto de la otra edad, que es eso está introyectado, eso funciona estructural, y eso no se puede poner, a Milei no le podemos poner eso. Estamos navegando en el país de las maravillas, de Alicia. Y sí, de las tragedias, pero donde claro, muy pocas cosas tienes. Mientras hablabas recordaba eso que le pregunta creo que la tortuga Alicia, que le dice, Alicia le pregunta por dónde es el camino y le dice dónde querés ir, y Alicia le dice no sé, y entonces lo mismo, hacer lo que sea, que es lo mismo, ¿no?
Claro, y la temporalidad en el cuento, en ese cuento, de Lewis Carroll, la temporalidad, fíjate que entra en una dimensión absolutamente equívoca. Eso tampoco es... Nosotros con este tipo de discurso, porque en la psicosis en particular es como en la intervención un poco se siente que uno interviene y escribe un poco en el agua. Por eso es muy interesante que en estas estructuras muy normalmente se escribe. Casi que podríamos decir que todos los libros de Milley son una suerte de lo que vamos a poder tener como hacer un caso con eso, como hizo Freud con el paciente Schreber, y a partir de ahí escribió sobre la psicosis. Entonces, la temporalidad no nos lleva hacia un futuro como una suerte de promesa, ¿viste? Y nosotros lo empezamos a sentir, en esa angustia decimos, ¿para dónde estamos yendo? No hay una suerte de ilusión, una ilusión hacia el futuro. Es un permanente día a día, en un encuentro equívoco, angustiante, ¿y ahora qué va a pasar? Estamos como a merced de el discurso de sálvese quien pueda, acá se hace lo que quiere uno, y eso no es la autoridad. Para nosotros ya sabemos que eso no es la autoridad. Sí, es muy impresionante todo lo que señalas, ¿no? Deja más líneas políticas para pensar, porque lo que están rompiendo también es la historicidad. Sí, bueno, no, pero además esto es el presidente. O sea, sí, claro. No es un tema pero menor. Además, fíjate cómo lo nuevo pasa a ser lo más viejo. Sí. Y el pasado reciente no lo podemos analizar en el discurso del presidente. Así es. Y además porque capta la subjetividad de un sector de la población de manera plena. Y esto que decías al principio. No nos hagamos los tontos en eso. Esto que decías al principio. No hay que aparecer en un repollo. Además de las condiciones estructurales que nosotros amamos analizar. Hay cuestiones subjetivas que están operando en este fenómeno. Claro, eso. Al principio nos decías que las palabras no son solo palabras, también crean realidad. Así es. Y eso en este caso es muy potente. ¿Y esta potente. palabra presidencial? Por eso me refería. Bueno, te agradecemos muchísimo y te vamos a volver a convocar, Mariela, muy interesante, y bueno, creo que es un tema que merece de ser las y los oyentes están muy interesados en lo que decís y nosotros ni te cuento. Muchas gracias. A ustedes, que tengan un lindo día. Un beso. Gracias, igual.